Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Nos transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes lo quieren volver a ver o quieren ver a partes, lo encuentran en nuestra página de Facebook, también en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast está en SoundCloud. Les doy la bienvenida hoy a los invitados a Club de Prensa en esta serie de programas que hacemos a finales de 2017, a comienzos de 2018. Y en primer término está con nosotros José López Zamorano, el corresponsal jefe de la Agencia Mexicana de Noticias Notimex. Bienvenido, Pepe, a esta mesa. Gracias. María Luisa Rosell, corresponsal de Radioprogramas del Perú, bienvenida también. Gracias, Juan Carlos. Y Enrique Gómez Batista, corresponsal de O Globo de Brasil, bienvenido a este programa. Muchas gracias. Hay varios escándalos a lo largo de los últimos años, de los últimos meses, en el año 2017, en términos generales, a lo largo del año. Y hay 3 que sobresalen sin ninguna duda. El primero tiene que ver con las denuncias que ha habido en Estados Unidos de la posible implicación de Rusia en el resultado electoral del 8 de noviembre de 2016, cuando Donald Trump le ganó las elecciones a Hillary Clinton. El segundo tiene que ver con el escándalo de Odebrecht, de la multinacional, constructora multinacional brasileña, con una red de sobornos pues, prácticamente sin precedentes. El tercero tiene que ver sin ninguna duda con las denuncias desatadas después de que fuera sindicado de acoso sexual a varias mujeres Harvey Weinstein, el productor de Hollywood. Yo les quería pedir a ustedes que empezáramos con lo que tiene que ver con la famosa trama rusa, es decir, la posible implicación de Moscú y del Kremlin en el resultado electoral en Estados Unidos. Algunos dicen que esto perjudicó a Hillary Clinton, la candidata demócrata, y desde entonces ha habido muchos desarrollos, tal vez el más grave de los cuales se refiere a que Michael Flynn, quien fuera consejero de Seguridad Nacional de Donald Trump por alrededor de un mes después de la posesión de Trump el 20 de enero de 2017, pues ha aceptado que le mintió al FBI, que no contó toda la verdad con respecto sobre todo a unas reuniones que él tenía con Sergei Kislyak, el embajador ruso en Washington. Pero ha habido más cosas. Paul Manafort, quien fuera uno de los gerentes de la campaña de Donald Trump, incluso ha estado vinculado al lavado de dinero. Jeff Sessions, el fiscal general de Estados Unidos, el secretario de Justicia, se ha tenido que declarar impedido para procesar a algunas personas sobre este asunto porque también se había reunido con el señor Kislyak y demás. ¿Cuál es su percepción, Pepe López Zamorano, usted que lleva tantos años aquí, de esta trama rusa? ¿Esto para dónde va? Bueno, bienvenido a la era Trump. Sí, la trama rusa se complica demasiado, ¿no? Especialmente en las últimas horas. Creo que hay evidencia que apunta en la dirección de lo que todo mundo sabe que es la gran incógnita. Hubo acciones por parte de la campaña presidencial de Donald Trump con Rusia que podrían ser, en algún momento dado, imputaciones por una parte o criminales de parte del Departamento de Justicia y del fiscal especial, o por la otra parte, razones suficientes para iniciar un juicio político del presidente. Como sabes, el estatuto de juicio político es muy amplio y cualquier delito grave que así lo consideren los legisladores puede ser motivo de esa imputación. ¿Y qué es lo nuevo y qué es lo importante? Durante el fin de semana, el presidente Donald Trump, muy temprano en la mañana, ¿no?, en una acción que confirma que no es bueno escribir twitters desvelado probablemente, dijo que el señor Flynn, Michael Flynn, el ex asesor de Seguridad Nacional que fue despedido hace unos meses, no solamente le emitió al vicepresidente Mike Pence, en el sentido de que los contactos con el embajador ruso Sergei Kislyak no solamente eran generales, sino en relación con las sanciones que tiene impuestas a Estados Unidos sobre Rusia. Dijo que también le mintió al FBI. Y esas frases, esa palabrita es muy importante, porque puede ser justamente el elemento que permita determinar la cadena de eventos que llevaron, por una parte, a tratar de encubrir el asunto, a pedirle, según dice el propio exdirector del FBI, James Comey, a pedirle que cancelara la investigación de Michael Flynn, lo que de alguna manera se podría tipificar, ¿no?, generalmente como un encubrimiento. Y se complica más porque el abogado personal de Donald Trump, John Dowd, sale al aire a decir que no se preocupen, que ese tuit fue redactado por él y no por el presidente, obviamente entendiendo las posibles implicaciones legales. Y la trama se complica todavía más porque hay una versión discrepante de 2 personajes de muy alto nivel. El abogado general de la Casa Blanca, que tiene un cargo oficial, que es Donald McGahn, que dijo que esa información sí efectivamente se la pasó al presidente porque se la comentó Sally Yates. Se reunieron en enero pasado en la Casa Blanca cuando ella se enteró de los contactos de Flynn con Rusia. El temor por el hecho de que el FBI sabía que él le mintió a Pence es que fuera utilizado por los rusos como un elemento de negociación. Si tú no haces lo que nosotros te digamos, Michael Flynn, nosotros vamos a dar a conocer que efectivamente tú sí hablaste del tema de las sanciones con el señor Kislyak.
Pero aquí se complica todavía más porque Sally Yates dice que nunca le dijo eso a Donald McConnell. Que ella le comentó en general las preocupaciones que tenían sobre Michael Flynn, pero que ella no le dijo ni el contenido de la investigación del FBI, ni si Michael Flynn era objeto de una investigación del FBI, y por lo tanto queda la gran pregunta al aire. ¿Quién le dijo al presidente o por qué el presidente comunicó en este Twitter que Michael Flynn le mintió al FBI, lo cual obviamente sabemos en este país es un delito grave? Las acciones, sería la pregunta siguiente, las acciones entonces que tomó el presidente en ese momento, ¿son para encubrir la mentira que le hizo Flynn al FBI o se le ocurrió al presidente? Obviamente esto ha acrecentado el interés de los senadores, especialmente demócratas, pero no solo demócratas, de que el asunto se desahogue a fondo en los dos comités que están investigando el tema, que es el Comité de Inteligencia de la Cámara Baja y el Comité del Senado. Así que si alguno esperaba que con el fin de año, especialmente en la Casa Blanca, se acabara el escándalo de Rusia, por el contrario, esto es echarle leña al fuego. Aquí estamos hablando del presidente de Estados Unidos, de Donald Trump. Estamos hablando de la posibilidad de un juicio político. Si, por ejemplo, se llegara a descubrir que hubo obstrucción de justicia, por eso se cayó Richard Nixon en 1974. Pero desde luego tendría que haber una acusación de la Cámara ante el Senado y posteriormente una votación en el Senado, y allá hay mayorías del Partido Republicano. ¿Puede llegar esto hasta allá? Bueno, primero hay que recordar que en el caso de Nixon, Nixon se salvó de ir a un juicio político. Lo que hubo es un forcejeo político para empujarlo a él a aceptar que tenía que renunciar porque no había otro camino. Nixon no quería un juicio político y lo que hicieron los republicanos del Congreso es que fueron y le dijeron: mire, señor presidente, las evidencias están en su contra, usted tiene que renunciar porque no queda otro camino si no se enfrenta a un juicio político que va a tener consecuencias mucho más complicadas para usted. Entonces Nixon se fue en un helicóptero y salió de la Casa Blanca sin el juicio político. En un escenario normal todos pensaríamos que hay suficiente evidencia para pensar que estamos cerca del inicio de un juicio político en el caso de Donald Trump. Pero este es un caso muy complejo porque el fiscal especial Robert Mueller tiene que probar que efectivamente hubo obstrucción de justicia. Y los escenarios para que se dé esa tipificación legal son muy complejos. Incluso cuando los juristas lo explican, dicen que ellos mismos no conocen ni pueden determinar con certidumbre si estamos tan cerca frente a todas estas evidencias que hay como para que se produzca un juicio político. Sin embargo, yo creo que con lo último que ha ocurrido, que escribió muy bien José López Zamorano, y con la inclinación que tiene el presidente de ser tan impulsivo, tan imprevisible, él mismo podría terminar colocándose la espada de Damocles. Pero lo que tiene Robert Mueller ante sí es bastante complejo, determinar si hubo obstrucción de justicia por parte de algún miembro de la administración, del propio presidente, si es que tiene que enfrentar un juicio político. Y luego ver qué otros personajes del entorno del presidente, su hijo, su yerno, terminan siendo acusados constitucionalmente por haber participado de la trama rusa de conexiones con el círculo de Kremlin, con el mismo Putin. Se tiene que confirmar y corroborar los testimonios que ha dado Michael Flynn y los que ha dado George Papadopoulos en su momento y Manafort en su momento, y ver hasta qué punto el círculo familiar de Donald Trump también se ve implicado en el caso de la trama rusa. Solo un dato pertinente por el tema de la analogía con Nixon. Justamente Nixon empieza a perder popularidad, no solamente a nivel nacional, porque ya estaba por los suelos, sino con los republicanos en la llamada masacre del sábado por la noche, donde decide despedir al fiscal especial Archibald Cox, al procurador y al subprocurador. Ese fue el punto de inflexión. ¿Y por qué es importante en este momento? Porque me parece a mí que si Donald Trump decide, con esta acumulación de pruebas, despedir a Robert Mueller, podríamos estar en un momento similar donde los republicanos digan, esto es demasiado, vamos a un juicio político. Recordemos que Richard Nixon fue procesado, pues procesado no, en realidad las denuncias se produjeron en su campaña a la reelección en 1972, cuando el diario The Washington Post en el edificio Watergate descubrió que había habido un espionaje ilegal de parte de los republicanos a la campaña de la oposición demócrata. Empezó todo este proceso, repito, en las páginas del diario The Washington Post, y hubo un momento dado en que Nixon había pedido que no fueran reveladas unas grabaciones de la Casa Blanca, pero la Corte Suprema de Justicia dijo que sí las iba a revelar. Una vez él se dio cuenta, como decía María Luisa, de que lo iban a procesar, que iba a haber un impeachment, pues presentó renuncia en agosto del 74. Aquí solamente ha habido 2 impeachments en la historia. El primero de Andrew Johnson, que fue el presidente que sucedió a Abraham Lincoln cuando lo asesinaron en 1865, y todo porque él despidió a un ministro sin haber contado con la autorización del Congreso. Y el segundo presidente que fue objeto de un impeachment fue Bill Clinton por obstrucción a la justicia y por haber mentido bajo la gravedad de juramento
pero el Senado lo absolvió al igual que Andrew Johnson. Esto, en opinión de Enrique Gómez Batista, ¿hasta dónde puede llegar? Es muy difícil hablar eso por dos motivos. Primero, porque todavía no tenemos la prueba fetal, no tenemos las grabaciones de Nixon, no tenemos el vestido azul de Mónica Lewinsky, o sea, falta una prueba más contundente y que concuerdo con Mariano, no es tan sencillo en una investigación como si Trump sabía o no, porque mismo que se descubre que su entorno, su hijo, su hijo estén involucrados con la trama rusa, no es tan sencillo probar que Trump sabía, lo autorizaba, o sea, es una cosa muy, muy débil, pero sí que puede cada vez más fácil obtener pruebas de obstrucción de justicia, ¿no? Trump cada día que habla de eso, cuando estaba en principios de noviembre en Asia, he dicho nuevamente que crees que Rusia no interfirió en las elecciones, se crea pruebas contra sí, es una locura. No sé por qué habla tanto y toda vez que hablas empeora en este tema. Creo que para su Twitter tenía que tener el servicio que hay en Gmail, que no Twitter borracho con hígado nervioso, o sea, sabes que hay un servicio que puede hacer unas cuentas matemáticas para impedir eso, o sea. Así es. Entonces creo que es muy temprano decir hasta cuándo puede llegar. El facto es que no hay una prueba contundente con el vestido azul de Mónica Lewinsky y que todavía tiene la mayoría en el Congreso. Esto es muy clave en este momento. Creo que eso podría pasar más fácil después de elecciones de noviembre, cuando probablemente puede perder una de las dos casas para los demócratas, o entonces sea un escándalo tan grande que los republicanos empiecen a abandonarlo. Todavía es muy débil, no es tan fácil porque Trump sigue muy fuerte entre las bases más tradicionales de los republicanos, entonces no es tan sencillo para un republicano, además de no confiar o de no gustar de los estilos de Trump, decir públicamente eso, porque quería problemas con su electorado. Entonces, creo que en cuanto no se queda muy fuerte, una evidencia muy grande, eso no creo que va a avanzar, pero todo es imprevisible en este caso, ¿no? Sí, ahora yo solo una precisión, ¿no? Es decir, entiendo que es complicado probar el tema de obstrucción de la justicia porque tiene que haber el concepto de intencionalidad. No solamente que yo lo obstruí porque me puse enfrente, sino que tenía la intención de obstruir la justicia. Pero no hay que olvidar que estas investigaciones especiales son una caja de Pandora. Como ya le pasó a Manafort con el tema de lavado de dinero, todo lo que encuentre el fiscal especial es válido y puede no llegar efectivamente al caso de obstrucción de la justicia, pero puede implicar a muchos otros más en muchas cosas que están incluso desconectadas de la trama rusa. Incluso, por ejemplo, las cuestiones de la gestión de las empresas de Trump. Todavía esta es una cosa muy compleja en ese país porque él no ha hecho lo que los expertos en ética han dicho para separar totalmente su patrimonio, puso su hijo para controlar y ha bromeado con eso, que si los resultados se bajan, vaya a procesarlo. Hay casos de países extranjeros que ponen personas dentro de sus hoteles, o sea, para aproximar de Trump. Es un escándalo también que en ese momento de flaqueza del presidente todo puede crecer, ¿no? La cuenta de Twitter del presidente yo creo que es el mayor problema en este momento. Si el presidente no se restringe a utilizar su propia cuenta de Twitter, va a terminar él mismo haciéndose daño, como parece que al presidente le gusta hacerse. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington en este programa especial sobre los 3 escándalos de 2017. Enrique, uno de los escándalos tiene que ver con una compañía brasileña, Odebrecht, multinacional constructora muy conocida. Y esto estalló el 21 de diciembre de 2016, cuando en Estados Unidos además se impuso una multa por parte del Departamento de Justicia, la más alta que ha impuesto ese despacho, por 3.500 millones de dólares, precisamente a Odebrecht. Y entonces empezó a conocerse absolutamente todo lo que había pasado. Le voy a tratar de resumir en una lista las denuncias que ha habido desde entonces. En Venezuela, la exfiscal Luisa Ortega Díaz, que luego fue a Colombia y que salió del país, dijo que el presidente Nicolás Maduro estaba enterado sobre la red de sobornos de Odebrecht para que le fueran adjudicadas obras públicas. Se ha dicho también que Diosdado Cabello, quien fuera presidente de la Asamblea Nacional, recibió 100 millones de dólares de sobornos de Odebrecht. En Colombia, la Fiscalía General de la Nación investigó financiación ilegal, de las campañas de Juan Manuel Santos, la campaña de la reelección del presidente de la República colombiano, que deja el poder el 7 de agosto, y también de quien fuera el candidato presidencial derrotado en la segunda vuelta, Oscar Iván Zuluaga, candidato del Centro Democrático del partido encabezado por Álvaro Uribe Vélez, expresidente. En el Perú hay denuncias y anotaciones de que el señor Odebrecht, Marcelo Odebrecht, le dio un dinero a Keiko Fujimori, candidata presidencial derrotada.
Hay denuncias contra Alan García por el gasoducto sur, por las obras. Hay prisión preventiva para Ollanta Humala, expresidente, y para la esposa, Nadine Heredia, por haber supuestamente recibido $3 millones. Hay denuncias contra Alejandro Toledo, expresidente, por supuestamente haber recibido $20 millones y está aquí en Estados Unidos. En Ecuador hay denuncias contra Jorge Glass, quien fuera presidente. En Panamá hay denuncias contra Ricardo Martinelli, expresidente. En México, denuncias contra el exdirector de Pemex y hombre de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin. Y hay, por supuesto, en el Brasil, ha sido mencionado más de 40 veces en todo este escándalo, Michel Temer, el actual presidente que deja el poder el año entrante, Lula da Silva, el expresidente, que además tiene una condena por un caso de corrupción. ¿Cómo ha pasado todo esto? Bueno, antes Brasil era conocido por sus récords en fútbol, ahora somos conocidos por récords en corrupción. Es increíble porque parece eso, que fue una estrategia montada y que se repitió en muchos países. Tenemos que acordar que es un escándalo de un tamaño impresionante. Odebrecht acusada, y bueno, ha dicho eso ya en depoimentos, que compró un banco en un paraíso fiscal para ordenar pagamentos de soborno. Es una locura. Y en principios de enero de 2017, más de 70 ejecutivos de Odebrecht han hecho depoimentos para probar. O sea, mucha cosa para apurar. Eso muestra que este sistema de obras públicas, de relaciones público-privadas, no es una experiencia brasileña, pero se pasó por toda Latinoamérica, por toda la región. Y esto ha hecho muy daño. O sea, hemos visto que por dos cosas. Primero, porque es una influencia muy mala. Hemos visto esto en países que tienen problemas serísimos de desigualdad, de problemas de recursos para hacer obras. O sea, empeora todo. Y segundo, porque esto crea una imagen de que todo se puede. Hemos visto después otros escándalos casi tan grandes como de JBS, la empresa cárnica en Brasil, y eso da una sensación en Brasil que todo es corrupto, todo es malo, todo el sistema está perdido para la corrupción. Esto va a impactar mucho las elecciones de este año, creo, de 2018 en Brasil, pero no sabemos muy bien si los cambios, los avances que estamos teniendo en la política, en la justicia en Brasil, van a refletir en la política. Hemos visto, por ejemplo, un caso específico, el estado más inseguro de Brasil, que es Río de Janeiro, todos los gobernadores electos desde 98 están en la cárcel. ¿Todos los gobernadores? Todos. Todos los presidentes de la asamblea que fueron elegidos desde 95 están en la cárcel. Es un ejemplo que muestra cómo está corrompido todo el sistema y el gran debate es, ¿eso va a cambiar dentro de Brasil? Hemos visto en Latinoamérica diferentes formas que los países están enfrentando eso. En Perú, por ejemplo, me parece que está intentando hacer más frente, pasar a limpio todo. En México no sabemos muy bien, o sea, hemos visto como diferentes, bueno, Venezuela, nadie, por supuesto, cómo cada país está enfrentando eso. Y sería una oportunidad de toda la región crear una frente común para enfrentar eso. Hemos visto incluso que el encuentro de los jefes de Estado de OEA en Lima, en abril, el tema será corrupción. Sería una oportunidad de crear estándares o crear normas para intentar enfrentar este problema. ¿Cuál es? El presidente Michel Temer ha sido mencionado en todo este escándalo. Él reemplazó como vicepresidente a Dilma Rousseff, que dejó el poder por un maquillaje de las cuentas públicas, para decirlo de otro modo, y además ahí tenía que ver también, por otro lado, está el escándalo Petrobras en el Brasil. Pero ¿cuál es la situación legal, la situación jurídica de Lula da Silva, que en las encuestas está de primero para ganar las elecciones de octubre en el Brasil? Bueno, esto vamos a decir, todos dicen que hasta abril, máximo en junio, va a confirmar o no la condena. Porque en Brasil hay una ley que impide que personas que tienen dos condenas de primera y de segunda instancia, pueden participar o no de elecciones. No pueden participar de elecciones. Entonces Lula ya está condenado en la primera instancia por un sitio de interior de San Pablo y hay posibilidad que sea condenado hasta junio. Sí, eso cambia todo el escenario porque Lula hoy tiene un liderazgo muy grande y ha dicho que todas esas acusaciones son una persecución política. O sea, contra él hay una acusación de un fallo de primera instancia. Sí, eso ya está condenado. Si se confirma en segunda instancia, se le complica la vida. No podrá concoger. No puede ser candidato. No puede ser candidato. Esto cambia todo. Será muy fuerte porque él se pone en el papel de víctima de que está siendo perseguido políticamente, pero lo falta que hay pruebas, hay denuncias, hay acusaciones y poca gente condena la forma como la justicia está trabajando en Brasil. No es posible decir que hay una
actuación política, la justicia está muy libre. Parte de todos esos escándalos fueron descubiertos por leyes creadas por el gobierno de Lula, creadas por el gobierno de Dilma. O sea, es muy difícil para él mantener ese discurso que es víctima de una persecución política si todo está dentro de la ley, dentro de la justicia. Pero eso cambia todo. Si Lula, por ejemplo, no va a intentar ser presidente, lo más beneficiado en primer momento será a Bolsonaro, el líder de extrema derecha de Brasil. El escenario se queda totalmente abierto. El Trump brasileño, como dicen algunos. Exactamente. Bueno, un poquito peor, tal vez. Un poquito peor. Eso ya sería grave. María Luisa, ¿y en el Perú qué puede ocurrir? Porque repito, la lista es Alejandro Toledo, expresidente, Alan García, expresidente, Ollanta Humala, expresidente, Keiko Fujimori, la líder del Fujimorismo. Sí, bueno, primero que todo habría que decir que por qué ocurre esto, no solo en el Perú, sino en América Latina, con tantos países implicados en esta otra trama, que es la trama de Odebrecht. Y es porque en América Latina había y hay todavía un campo propicio para que se produzcan casos de corrupción. Los sistemas judiciales son muy débiles, hay mucho clientelismo, mucho favoritismo, no hay una regulación ni una legislación para financiación de campañas electorales. Nunca queda muy claro cómo se financian muchas campañas a través de lavado de dinero o de crimen organizado, etcétera, etcétera. Y en este caso, los sobornos de Odebrecht han jugado un papel muy importante porque era justo en una época de campaña electoral, en muchos casos donde Odebrecht entró a tallar como principal financista de varias campañas de varios expresidentes, por ejemplo, en el caso peruano. Respecto de qué va a pasar particularmente en el Perú, bueno, ya hay acciones de la justicia peruana, en colaboración con la justicia brasileña y con conocimiento de la justicia estadounidense, porque el Departamento de Justicia tiene un file con los nombres de todas las personas implicadas. Se dan los primeros pasos en el caso de... ¿De cuál de los expresidentes? Estoy tratando de Toledo, Alejandro Toledo, Toledo, que es acusado con 18 meses de prisión preventiva, está aquí en Estados Unidos y está básicamente refugiado en Estados Unidos al amparo de que tiene una tarjeta verde, un green card, y por eso no es extraditado de manera inmediata. El procedimiento de extraditación es muy largo, muy tedioso, y no se entiende por qué la justicia estadounidense no entrega de inmediato a Alejandro Toledo para que pague sus delitos, o por lo menos para que enfrente un juicio en el Perú. Él está acusado por haber recibido 20 millones de dólares, por un soborno de 20 millones de dólares de Odebrecht, y aparte tiene otra acusación por el caso de Covetta. Por intermedio de un amigo, aparentemente. Aparentemente. Y luego hay un segundo caso, que es el caso de Covetta, que también tiene otro proceso paralelo en la justicia peruana. Y en el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, los dos tienen prisión preventiva, 18 meses, igual que Alejandro Toledo, están encarcelados. Y en el caso de ellos se les acusa de haber recibido 3 millones de dólares, como tú señalabas al inicio del segmento, también de Odebrecht. Pero además hay una acusación en contra, una investigación en contra de Nadine Heredia, la esposa de Ollanta Humala, por haber favorecido a la empresa Odebrecht para la iniciación de un proyecto que es el proyecto GPS, la continuación del proyecto GPS, que es uno de los megaproyectos, uno de los proyectos más importantes de construcción de un gasoducto en el sur del Perú. Además de eso, Keiko Fujimori también está siendo investigada por lavado de dinero y por haber recibido $500,000 de la empresa Odebrecht. El propio presidente ejecutivo, Marcelo Odebrecht, lo dijo ante la justicia brasileña y la justicia peruana hace unas semanas atrás. Y además de eso, Alan García, también expresidente del Perú, está siendo investigado por haber favorecido con la licitación de un proyecto a la compañía Odebrecht. Pero en todos los casos siempre hay un común denominador, son expresidentes o que reciben para sus campañas electorales dinero de esta multinacional o favorecen a esta multinacional con licitaciones, es decir, unos contratos de obra pública. De obras públicas, y eso es una cosa que no es solamente de un gobierno, incluso el actual gobierno de Pedro Pablo Kuczynski también enfrenta algunas acusaciones. El presidente Kuczynski ha tenido que salir enfrente a decir de que está abierto a las investigaciones, que si se quiere investigar su participación, porque había algunas acusaciones de que algunos de los contratos que él había hecho estarían vinculados a la empresa Odebrecht. Él ha dicho que eso no es cierto, que él no ha sido ni consultor ni ha trabajado para la empresa Odebrecht de ninguna manera cuando era ministro o antes de que tuviera algún cargo público en el Perú. Y así como él, ministros de su gobierno también han sido implicados en el mismo tema. Entonces, como vemos, hay un campo fértil en América Latina, no solo en el Perú, para que este tipo de cosas ocurran.
ha sido porque el sistema judicial brasileño, que es muy distinto al de muchos países de la región, ha permitido que los fiscales de manera independiente abran este proceso de investigación, porque los fiscales son designados de otra manera, como lo explicó el fiscal Rodrigo Llaniota acá en Washington hace unos meses atrás. Eso no existe en el Perú, eso no existe en otros países de América Latina, donde los fiscales son nombrados por el presidente, por el partido de turno, y no tienen la independencia que sí tienen en el gobierno, en el caso brasileño. Pepe López Zamorano, y en México no parece tener tantas ramificaciones lo de Odebrecht, aunque hay denuncias. Bueno, es bueno estar en un panel donde México no aparece como campeón de algo negativo, ¿no? Brasil ha tenido muchas aspiraciones históricas de ser líder global, ahora lo es, pero por las razones equivocadas. En México, el tentáculo de Odebrecht, hasta donde se sabe, básicamente hay una acusación por parte de 2 ejecutivos contra, lo mencionaste, Emilio Lozoya Austin, que fue el exdirector de Pemex, por $10 millones. El caso se está procesando en los tribunales. Él ha negado todas las imputaciones. Recientemente obtuvo un amparo judicial, lo cual le permite, digamos, mantener el proceso sin tener que estar en la cárcel. Creo, hasta donde se sabe, eso es lo más sobresaliente de lo que ha surgido. A mí lo que me llama la atención de todo este escándalo de Odebrecht es que es un reflejo y un microcosmos de todo lo bueno que está pasando en América Latina y de todo lo malo que sigue pasando en América Latina. Es decir, por una parte, lo que mencionaba María Luisa, el hecho de que todavía estos procesos de licitaciones sean el método preferido para un enriquecimiento inexplicable de los funcionarios. El hecho de que a un empresario le recibas dinero justamente para beneficiar obra pública, pero ni siquiera eso. Él les dio dinero a las campañas presidenciales en tu país, Colombia, le dio dinero tanto a la campaña del presidente Juan Manuel Santos como a la campaña de Oscar Iván Zuluaga, y está aceptado que así investigación, fue. Sí. Que se cura de salud, se vacuna por si alguno de los dos gana, ¿no? Y eso obviamente habla muy mal de que todavía la percepción, no de las leyes, ahí discrepo un poco contigo, porque hay países que tienen muy buenas legislaciones, simplemente que no se cumplen. Colombia es una maravilla. Es decir, alguna vez le llevaron la Constitución colombiana, el borrador de Constitución colombiana a Víctor Hugo, el gran literato francés, y él dijo, esta es una Constitución maravillosa, pero para un país de ángeles. Las leyes nuestras son perfectas, pero no las cumplen más bien poco. Y otra cosa que me parece muy raro, Pepe, es que lo que pasa en Brasil, los políticos de Brasil está pasando en otros países. Dicen que no fue para enriquecimiento personal, pero sí para campañas políticas, para un proyecto de político, pero en Brasil muestra que no es tan verdad eso. Cada vez más hay pruebas contundentes de que fueron para enriquecimiento personal. Y otra novedad en este caso, que ahora, fines de, bueno, por medios de, no está muy cierta la fecha, pero probablemente Marcelo Odebrecht, uno de los hombres más ricos del mundo, el dueño de la compañía, va a pasar o el Natal, o la Navidad, o el Año Nuevo en su casa. Va a salir del cárcel por la primera vez y va a pasar a la prisión domiciliar, que es mucho mejor para él, y esto cambia mucho las cosas, porque estaba con condenas para muchos y muchos años y consiguió reducir mucho el tiempo en el cárcel por las delaciones. Entonces, todo lo que ha contado tiene que ser verdad para mantener el beneficio, para no volver al cárcel. Entonces, empieza una nueva pelea para que probar todo lo que ha dicho es verdad. O sea, eso puede complicar más los políticos, no solamente en Brasil. Pero mi tema es que la impunidad es lo que está haciendo que estas cosas todavía ocurran. Pero aún así, sería impensable que estuviéramos hablando de este tema hace 20 años. O sea, esto habla cómo ha evolucionado la sociedad latinoamericana, los sistemas de justicia criminal. Ha sido un proceso tortuguismo, ¿no? Lento. Nadie quisiera ese proceso, quisiera todo el mundo que fuera mucho más transparente, abierto y veloz, pero eso sería inexplicable, lo que también vimos en Guatemala, en otros países de la región, donde típicamente las judicaturas eran el sello de lo que quería hacer el presidente en turno. Eso se acabó. Es verdad, como dice Enrique, que cada país lo está procesando de una manera y en cada país está viendo ritmos, intensidades, prioridades diferentes, pero la realidad es que el tema del combate a la corrupción es un tema que llegó para quedarse, es un tema que preocupa a los electores y no me sorprendería que empiece a ser, ahora sí, como ya lo está haciendo en países como México, por ejemplo, un tema importante de campañas en el próximo año electoral. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington en este programa especial sobre los 3 escándalos del año. La trama rusa en Estados Unidos, el caso Odebrecht y el tercero, María Luisa Rosell, tiene que ver con las grandes denuncias de acoso sexual que ha habido en las últimas semanas, especialmente en Estados Unidos. Hay que decir que casi todo en Estados Unidos. ¿Cómo empezó esto? El 5 de octubre de 2017, en el periódico The New York Times, hubo un reportaje acerca de Harvey Weinstein, un productor afamadísimo de Hollywood, un hombre que había estado detrás de películas como Pulp Fiction o como Shakespeare in Love o Shakespeare Enamorado. Aparecieron algunas actrices, pocas, en un comienzo, diciendo que él las había acosado sexualmente.
Ahí hablaron Ashley Judd y también Rose McGowan. Algunas incluso dijeron que habían sido violadas por el señor Weinstein. Bueno, al final de cuentas, en pocas horas, en pocos días, más de 80 mujeres denunciaron a Harvey Weinstein, entre ellas Gwyneth Paltrow, Angelina Jolie, incluso otras. Recientemente Uma Thurman dijo que ella va a contar próximamente qué fue lo que le hizo el señor Weinstein. Desde ahí para acá ha pasado de todo. Tal vez una de las últimas denuncias fue contra James Levine. James Levine tiene 74 años, es el director musical, el director de orquesta nada menos que de la Metropolitan Opera, que es la organización musical más grande y más importante de Estados Unidos, en Nueva York. El señor James Levine incluso abusó sexualmente de un menor de edad. Hay denuncias de 3 hombres contra el señor Levine. Pero le doy más nombres. Mira, en el periodismo, Leon Wieseltier, un hombre de la revista New Republic. Matt Lauer, el presentador del Today Show, programa en las mañanas en la televisión estadounidense. Charlie Rose, famosísimo entrevistador, más de 70 años, y además fue despedido no solamente de Bloomberg Televisión, sino de PBS, que es la cadena pública de televisión, por su programa de entrevistas, y también de la CBS. Mark Halperin, asesor político, analista político de la ABC. Y así ha habido otros más. En el mundo de la política está Al Franken, el senador demócrata, pero ha habido varios políticos republicanos en las mismas. En el mundo de Hollywood, aparte del señor... dentro de los periodistas está Geraldo Rivera de Fox News, pero esto se ha llevado por delante incluso antes de las denuncias a personas como Bill O'Reilly, que tenía el programa de mayor sintonía en Fox News, a Roger Ailes, el presidente de Fox News, y llevamos desde hace ya varios meses y años conociendo las denuncias contra Bill Cosby. Y con esto termino, para no extenderme, pero ahí están Dustin Hoffman, leyenda de Hollywood, Kevin Spacey de House of Cards, Oliver Stone tiene denuncias en contra. Hay más denuncias contra Roman Polanski, hay denuncias contra Ben Affleck. Y entre los políticos, que eso es un poco extraño, hay denuncias contra George Bush padre, de algunas mujeres que dicen que él les solía agarrar al trasero. Para empezar, hay 20 mujeres que han denunciado al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y hay varias que están pidiendo que se haga algo contra Bill Clinton. ¿Cómo analiza usted este castillo de denuncias, esta montaña de denuncias? Y vuelve uno a preguntarse, ¿y esto cuándo va a parar? Y que además no es solo de Estados Unidos, Juan Carlos, como tú recordarás, hay denuncias también contra miembros del gabinete de la primera ministra de Inglaterra, Theresa May, que también están acusados de acoso sexual. Uno de ellos incluso tuvo que dimitir. Entonces no es un tema solamente de Europa, no es un tema de Estados Unidos, es un tema de América Latina y de varios otros países, es un tema mundial. Y lo que en Estados Unidos está ocurriendo es que vemos que hay un tratamiento diferenciado. Por un lado, el mundo del entretenimiento, el del deporte, el del espectáculo, recibe una sanción pública, hay juicios incluso, Cosby ya tuvo que enfrentar algunos de los juicios, pero en el caso de la política no, simplemente los senadores que son acusados son sancionados, se dice que se va a haber un proceso de investigación en su contra, las investigaciones continúan, pero ninguno renuncia. Por lo menos siguen hasta ahora en sus curules, ocupando sus funciones y recibiendo un pago. Como Al Franken. Así es. Entonces, es un poco lamentable que en el caso de la política, y eso ocurre en otras partes del mundo, el tratamiento sea desigual. Para ellos hay como un tratamiento mucho más blando y para los otros casos no. Y lo otro, yo creo que en realidad eso no comenzó con Harvey Weinstein, yo creo que comenzó con Donald Trump antes de la campaña electoral. Recordemos que durante la campaña electoral del 2016, Donald Trump fue acusado por más de una decena de mujeres, 13 en total, y luego al final, después han sido como 16. Pero durante la campaña electoral fueron más de una decena de mujeres que acusan a Donald Trump de acoso sexual, de haberlas agredido, de haberlas violentado sexualmente. Incluso su propia ex esposa, su primera esposa, Ivana Trump, dijo en una de sus publicaciones que el presidente en funciones, Donald Trump, la violó a ella. Ella después ha tratado de suavizar esas declaraciones en otra publicación. Pero digamos, yo creo que aquí lo grave es que comienza con la figura del presidente de los Estados Unidos, que es acusado de agresor sexual. El presidente está en funciones y la excusa que el presidente ha dado y que sus abogados han dado al respecto es que es un tema de campaña electoral, que este tema ha sido utilizado de manera política, que en realidad no hay ninguna prueba que demuestre que el presidente es un agresor. Sin embargo, hay que recordar el video de la cadena ABC donde el presidente de Estados Unidos, siendo candidato con un presentador de televisión, Billy Bush. Exactamente, un programa de espectáculos, reconoce que él se siente en capacidad y que tener la autoría
y tener digamos, el derecho de agredir a una mujer sexualmente cuando quiera, como le plazca, porque es un hombre que tiene el poder. Y él lo dice, yo puedo agarrar a las mujeres como quiera, cuando quiera, porque soy fuerte, porque soy poderoso y porque todas me quieren. Cuando él dice eso, nunca se retracta de esas acusaciones. Lo que hace, al contrario, en una confrontación en un debate político con Hillary Clinton, pide disculpas. Después del debate político con Hillary Clinton, pide disculpas. Pero nunca dice, yo no dije esas cosas, yo sería incapaz de manchar o mancillar la imagen de la mujer o la honra de la mujer. Todo lo contrario, dice, bueno, me disculpo si es que ofendí a alguien. Después de decir tamañas groserías frente a la televisión, sabiendo que eso podía ser publicado. Entonces yo diría que esto comienza con la figura presidencial, que hay un tratamiento diferenciado y que yo creo que los estadounidenses en general, hombres y mujeres, estarían esperando de que eso no ocurra. Y yo creo que además hay una segunda cosa que en ese momento molesta mucho a los estadounidenses, o espero que les moleste a los estadounidenses, que es que en el Congreso en particular se usó dinero de los contribuyentes para llegar a acuerdos con algunas personas del staff, de los congresistas, de los legisladores y algunos legisladores que habrían... $12 millones. Así es. O sea, para comprar el silencio. Así es, para comprar el silencio. Entonces yo creo que si es dinero de los contribuyentes, hay más de una razón para saber quiénes son las personas implicadas que han llegado a esos acuerdos y cuáles son y quiénes son. Habría que conocer eso en detalle, ¿no? Pepe López Zamorano. Sí, mi gran expectativa de estos casos, es excelente el sumario que hiciste, es que no se quede en una dimensión judicial. Es verdad que hay un aspecto judicial, porque cuando se cometen abusos o actos de acoso contra menores, ¿no? Evidentemente hay una dimensión en la cual tienen que ser procesados por el sistema judicial de justicia. Y es verdad también que ha habido un trato desigual, aunque sí hay un asambleísta por ahí de California, creo que el único y para desgracia es latino, sí, que sí renunció por el caso de abuso. En general, los políticos más o menos han salido librados, ¿no? Y eso es lamentable. Pero mi gran expectativa es que esto sea un punto de inflexión de una revolución cultural. Es decir, que no solamente no cometas un acto de acoso sexual porque vas a tener consecuencias legales, sino porque no es apropiado, porque no es correcto. Y que esa revolución cultural que estamos viendo en la superficie, por lo menos en este momento, a nivel de los medios, a nivel de la política, se transmite a las escuelas, a las educaciones, a los hábitos de todos los niños. Es decir, tratar a una mujer de una manera diferenciada en todos los sentidos, no solamente acoso sexual, está mal hecho. No lo hagas. Vas a tener consecuencias, pero no solo por eso, inmoralmente está incorrecto. Sí. Entonces yo creo que esa es una posibilidad muy importante, de la misma manera que Hollywood es un eco negativo, y lo he comentado varias veces aquí y no me voy a cansar de hacerlo, es un eco negativo de comportamientos absolutamente negativos que debe haber, ¿no? en la sociedad, como la glorificación de la violencia, de la sexualidad indiscriminada, del libertinaje, del consumo de drogas. En este sentido, paradójicamente, Hollywood puede ser un eco positivo de cómo una estructura de una industria basada en el poder del hombre sobre las mujeres, y especialmente sobre las mujeres jóvenes y bellas, es decir, la mujer como objeto sexual, puede de alguna manera involuntariamente iniciar esta revolución cultural que se transmite a todas las próximas generaciones. Enrique. Bueno, yo creo que este escándalo muestra dos cosas para mí importantes, que es primero la fuerza del movimiento feminista en Estados Unidos y en el mundo, cómo fue importante, pero muéstrame ahí un problema todavía, que casi siempre las denuncias pasan del pasado. Todavía es muy difícil para las mujeres hablar de un problema de hoy, de hablar de un asedio de su jefe actual. O sea, esto es la próxima etapa, creo que será necesario cambiar. ¿Cómo impedir que las personas hablen solamente del pasado para poder hacer cosas presentes, para impedir problemas reales del día de hoy, por ejemplo, que continúan pasando? No podemos saber eso solamente de aquí a 10, 15, 20 años, ¿no? O sea, eso es la gran cuestión, creo, cómo crear mecanismos de protección para las mujeres ahora, por ejemplo. Y segundo, que es una lástima lo que pasó con los políticos, pero en especial para el Partido Demócrata. El Partido Demócrata, que quiere ser la oposición a Trump, se pone el mismo nivel que él cuando no condena al Franklin de manera fuerte, no pide su denuncia, no lo expulsa del partido. Sería la gran oportunidad de una agenda pro mujer, una agenda de verdad que sería diferente, cambiar ese país. O sea, hemos visto que la campaña de Hillary, que se puso como la primera mujer candidata a presidente con condiciones reales de ganar, no es verdad, no fue un cambio de espíritu, y muestra más una vez el problema que tiene dentro del Partido Demócrata, que en temas esenciales
es lo mismo que Donald Trump. Pero ¿no será que no le piden la renuncia o no lo expulsan por perder el escaño? Porque les da temor, lo cual sería una vergüenza. Pues, es decir, perder el escaño, más ganaría mucho más. Ganaría como un discurso moral y una aproximación del público que en Estados Unidos necesita, que el mundo necesita. Sería un ejemplo que se ganaría más adelante, no solamente el partido, pero toda la sociedad, ¿no? Pero, por ejemplo, Nancy Pelosi ya tomó una posición mucho más dura en el caso de John Conyers, que fue pero el que le tomó pagando. tiempo. Le tomó tiempo, pero ahora cree que no solamente hace falta que se desbanque del comité judicial, donde era el miembro de más alto rango, ella cree que ahora debe renunciar a John Conyers. Y ese es un cambio, me parece muy importante. ¿No será que en América Latina este tipo de denuncias no van a prosperar tanto? Porque no, yo creería uno no ve mucho eso. Digamos, en el caso colombiano ha habido una periodista conocida, muy conocida, Paola Ochoa, que además es corresponsal aquí en Washington, que ha dicho que ella fue objeto de una cosa sexual, pero que ella no quiere contar quién la acosó, porque es una persona que tiene muchos nexos con los grandes periodistas colombianos y que seguramente no volverá a conseguir nunca un puesto de trabajo. Bueno, primero que nada, mi solidaridad con Paola Ochoa, la conozco muy bien porque trabajo aquí en Washington como corresponsal. Yo creo que los casos como el de ella y como de muchas personas en América Latina continúan, pero creo que hay ahora un espacio para que las mujeres en América Latina denuncien con mucha mayor fuerza. En el Perú hay un movimiento muy fuerte ahora que se replica en otras partes de América Latina que se llama Ni Una Menos, que es justamente eso, una campaña para poder salir adelante y denunciar casos de acoso sexual. Y creo que sí está teniendo éxito en la medida que se está haciendo mucho más pública y mucho más visible. Se están haciendo más visibles estas denuncias. Creo que las legislaciones son un poco lentas en América Latina y creo que además en América Latina existe un factor muy deplorable, que es que los sistemas judiciales le someten a la mujer a una serie de humillaciones y vejaciones para que prueben que ha sido efectivamente objeto de una agresión sexual. Desde que tiene que pasar por el médico legista, y las mujeres lo relatan, hay suficientes de documentación sobre eso, tienen que pasar desde las que son muy conocidas hasta las que no son conocidas y trabajan en zonas rurales o en otras partes del mundo, en zonas deprimidas, en las capitales o en la costa, por ejemplo en el Perú, tienen que pasar por vejámenes para poder demostrar que han sido objetos de acoso sexual o de agresiones o violaciones por parte de sus compañeros sentimentales. Eso es terrible. La propia policía duda de la versión de la mujer. Creo que cuando cambie eso va a cambiar un poco la suerte de estos casos que son presentados de manera diaria en América Latina. Incluso se generó un movimiento mundial que se llama Me Too, yo también en inglés y con la etiqueta de yo también en América Latina. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 para despedirnos porque se acabó el tiempo. Gracias Pepe López Zamorano, María Luisa Rosero, Enrique Gómez Batista por haber venido aquí y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa.